Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí para poder hablar un poco de tips de comunicación que nos permiten ser más efectivos a la hora de comunicarnos en nuestro trabajo, nuestra familia, con nuestros amigos y muchas de las personas con las cuales nosotros nos contactamos diariamente. Mientras esperamos que más personas se conecten, quiero invitar a todos aquellos que son de la localidad de Morteros a un taller presencial sobre comunicación efectiva que va a ser el día miércoles 15 a las 7 de la tarde, como decía, acá en la localidad de Morteros, donde vamos a poder conversar muchos de los temas y profundizar sobre qué herramientas y qué técnicas podemos tener para comunicarnos de una mejor manera a través de nuestras conversaciones. Ya empezando, quiero comentarles que cada vez que nosotros conversamos tenemos que tener 3 factores en cuenta según el coaching: el cuerpo, las emociones y el lenguaje. En el cuerpo nosotros tenemos que considerar que comunicamos y que recibimos también información y comunicación a través de él. Así que cada vez que nosotros estemos dispuestos a entablar una conversación con algún cliente, con alguna persona que nos interese, tenemos que observar y registrar qué tipo de corporalidad nos está mostrando para poder, si fuese el caso, consultar a la persona si esa persona está disponible o está atenta, ya que muchas veces en informaciones o en comunicaciones muy importantes la predisposición o la atención de esa persona es muy importante, por ejemplo, en el caso de desarrollo de una actividad nueva en un trabajo. Entonces, si nosotros interpretamos o podemos observar que la persona corporalmente no nos está prestando atención o está muy cansada, podemos hablar o podemos conversar y ahí abrir un abanico de respuestas que, si nosotros no lo observamos, nuestra comunicación puede ser directa hacia la persona, pero que la persona no nos esté escuchando. También el factor emocional nos puede abrir o cerrar posibilidades en conversaciones, tanto nuestras emociones como las emociones de las otras personas. Desde el coaching se dicen que las emociones no son ni buenas ni malas, pero sí que se tienen que gestionar, que se tienen que considerar, y muchas veces se observan a través de la gestión corporal, como decíamos antes, para poder ser más efectivos en nuestras conversaciones y lograr que lo que nosotros decimos con nuestra palabra, con nuestro lenguaje, se escuche y se interprete, y que no sea por un factor emocional que esta información o este mensaje no llegue a destino. Decíamos cuerpo, emoción y lenguaje. En el lenguaje nosotros utilizamos el conversar para poder tener un vínculo con la otra persona y de esa manera entendernos, comunicarnos, hacer pedidos o hacer ofertas, y en base a eso coordinar acciones o tener relaciones que nos permiten de esa manera ir gestionando y haciendo distintas cosas, tanto en nuestra familia, en nuestro trabajo o con nuestro grupo de amigos, como decía antes. El conversar tiene 2 factores: el hablar del lenguaje y el escuchar. Los 2 se tienen que combinar entre 2 o más personas para que se genere una comunicación. Cuando nosotros hablamos es importante que generemos empatía con la otra persona, y eso muchas veces se logra hablando de las inquietudes que las personas tienen o de los intereses. Así, de esa manera se genera un vínculo emocional y un vínculo afectivo o un vínculo relacional por identificarnos con algo, y de esa manera nuestras conversaciones se van a acercar más porque nos vamos a sentir más identificados con esa persona. Cuando nosotros utilizamos el lenguaje para hablar y hacemos, por ejemplo, pedidos, necesitamos siempre poder disminuir la brecha de lo que yo digo con lo que la otra persona entiende o comprende, porque siempre en las conversaciones hay un factor interpretativo que puede ser grande o chico dependiendo de las experiencias, la educación
la cultura en la cual nosotros estemos inmersos. Si nosotros no chequeamos, por ejemplo, en las conversaciones a través de la escucha, no vamos a saber nunca si la persona entendió lo que yo quería que entienda. Y si la persona me escuchó, pero no entendió lo mismo que yo quería decirle, puede ser que el objetivo se logre, pero no la forma en la que nosotros queríamos. Entonces es muy importante en los pedidos, en las ofertas, para generar buenas promesas, principalmente de trabajo, coordinar y acordar las condiciones de satisfacción, que son cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer y en qué tiempo se va a hacer. Una vez que en nuestra conversación con la otra persona tengamos bien en claro ese cómo, ese cuándo, ese dónde y ese tiempo, chequeando en la conversación, pidiéndole ejemplos a la otra persona de cómo se haría, por ejemplo, o dándole indicación y esperando que el otro me responda. Siempre es importante para tener una buena comunicación efectiva con las personas es escuchar y hacer el momento de silencio después de que se da una indicación para que la otra persona me pueda preguntar, pueda sacarse dudas. Así, de esa manera, como decíamos antes, disminuimos el factor interpretativo que tenemos todas las personas. Y eso se da no solamente por lo que vemos, sino que también por lo que escuchamos. Siempre estamos condicionados por un factor que se interpreta. Y entonces es muy bueno siempre esperar que la otra persona nos diga cómo va a hacer las cosas, repreguntarle a la persona, pasar en limpio, por ejemplo, si las conversaciones son muy largas, para que queden los puntos importantes, y generar, como decíamos antes, ese espacio de acercamiento, empatía, vínculo y relación, para que si la otra persona tiene alguna duda, nos pueda consultar y se genere ese circuito de conversación entre hablar, escuchar y retroalimentándose constantemente. Así, de esa manera, logramos una comunicación más efectiva al momento de querer lograr algo con otra persona o con otro grupo de personas. Bueno, espero que estos tips y estos relatos que yo les comenté con estos ejemplos les pueda servir. A todos aquellos que estén más interesados me pueden escribir por privado, así podemos establecer sesiones de coaching para poder conversar y brindar herramientas específicas. Y a todas aquellas personas que están en Morteros, los invito al miércoles 15 de marzo a las 7 de la tarde a participar de un taller de conversaciones efectivas, comunicación consciente. No, perdón, me equivoqué. Comunicación efectiva, conversaciones conscientes. Bueno, les mando un beso a todos y muchas gracias por escucharme y cualquier cosa me consultan por privado.